Vamos a dar paso a la presentación de la unidad 4, cuyo título es La vigilancia, detección y supervisión de incendios forestales. Aquí podemos ver el índice, donde primero comentaremos varias cositas en el apartado glosario. Seguidamente pasaremos al apartado 4.1, donde hablaremos de las acciones básicas y fundamentos de la detección. Aquí nombraremos los sistemas de vigilancia, las fases de dicha vigilancia, los métodos de observación, la localización en el terreno de un foco y cómo identificarlo en el mapa. También hablaremos de la clasificación e identificación de la alarma por el color del humo y de los vehículos y aeronaves de vigilancia y primer ataque. El segundo punto del tema, hablaremos de infraestructuras de vigilancia y detección. En el siguiente punto, sobre equipos y herramientas de vigilancia y detección de un incendio. Posteriormente hablaremos de situaciones de riesgo que provocan incendios forestales y su clasificación de estas situaciones de riesgo. Y por último, de informes sobre los trabajos y rendimientos de las actividades de vigilancia y detección y de la normativa específica de vigilancia y detección. Bien, pues empezamos y como decía anteriormente, en el glosario, en este apartado, vamos a hablar de varios conceptos como qué es un ahumador y decir que es una herramienta que utilizan los apicultores para generar humo y aplicarlo sobre la colmena para controlar bien las abejas. ¿Vale? Simplemente conocer esta herramienta. La alidada también es otra herramienta, es una regla fija o móvil que en cada extremo lleva perpendicularmente una pínula o un anteojo que la usamos en la topografía para dirigir visuales, para llevar un rumbo, ¿no? Hablamos de interfase urbano-forestal, como indica la palabra urbano-forestal. Es el área en la que confluyen tanto las viviendas como las masas forestales, ¿no? Viviendas con masas forestales. Hablaremos de intersección de visuales como técnica topográfica de levantamiento del terreno, es decir, de toma de datos en el terreno, en la que se mide una distancia en el terreno y esta distancia la vamos a usar como base para determinar otras distancias diferentes. El método de triangulación consiste en ligar por medio de triángulos ciertos puntos determinados de una zona, ahí pone una comarca, para levantar el plano de ella. Puede ser un terreno determinado y a base de triangulación podemos sacar la curva a nivel, el modelo digital del terreno, etc. Todo esto se usa mucho en topografía. Vale, y ahora hablaremos de los objetivos de los sistemas de vigilancia y detección. Vale, los objetivos donde nos vamos a centrar en este tema son los siguientes: ejercer mediante la vigilancia pues una acción que prevenga, ¿no? Que sea preventiva y disuasoria para evitar incendios. Luego también va a detectar y transmitir rápidamente el inicio de un incendio y nos proporciona de forma rápida y concisa y clara la información al centro de coordinación. Estos serían los objetivos de los sistemas de vigilancia y detección. Es decir, repito, prevenir, acción disuasoria, detectar y transmitir rápidamente un incendio, proporcionar la información al centro de coordinación. Empezamos con el primer apartado, cuyo título era Acciones básicas y fundamentos de la detección. Y en primer lugar hablaremos de los sistemas de vigilancia. Tenemos vigilancia terrestre fija, vigilancia terrestre móvil, vigilancia aérea y otros tipos de sistemas de vigilancia que posteriormente comentaré. Respecto a la vigilancia terrestre fija, decir que son puestos fijos como torres o casetas, están ubicados en puntos altos con visibilidad del terreno y cada puesto tiene un número de vigilantes fijos. Esto tiene ventajas e inconvenientes y en primer lugar nombraremos las ventajas, ya que se puede tener una observación continua de esa zona y una comunicación permanente con la central. Y en áreas con dos puestos de vigilancia se puede hallar la situación exacta de un fuego por intersección de dos visuales, como he comentado anteriormente en el glosario, por intersección de dos visuales diferentes, dos zonas diferentes. ¿Qué inconvenientes tiene la vigilancia terrestre fija? Pues existen zonas ocultas o ciegas que no podemos observar, a veces la información es inexacta, debido a la distancia, que es muy larga. No permite también la acción de primer ataque sobre el fuego, es decir, desde ahí no podemos atacar el fuego, estamos fijos en esa zona. Y las funciones de vigilancia preventiva o investigación de causas son muy limitadas. ¿Vale? Pasaríamos a la siguiente tipología de vigilancia, sería la terrestre móvil, que mediante un vehículo todoterreno, a pie, motocicletas o caballos, pues podemos ir vigilando alguna zona en el monte. ¿Qué criterios tenemos para diseñar las rutas de vigilancia?
Pues tomaremos los siguientes criterios. Las zonas que haya más afluencia de visitantes, sobre todo qué días hay más visitas y las horas del día, ¿no? Reforzar en zonas de alto riesgo de incendios. Es importante, si sabemos que hay zonas que siempre hay incendios o es habitual, pues hay que reforzarlas. Áreas que tengan recursos forestales, valores naturales y ecológicos muy importantes. O en zonas ciegas, ¿no? Áreas ciegas, como veíamos anteriormente, en la zona terrestre fija, pues no podíamos ver esto, ¿no? Y en cambio ahora con vehículos todoterreno, motocicleta, etcétera, podemos visitarlo. ¿Qué ventajas tiene? Pues el efecto disuasorio, evidentemente, si nos ven que nos movemos, pues la gente puede huir, o preventivo en la población. Es rápido un primer ataque. Si tenemos los medios disponibles, podemos atacar en un primer momento si hay un foco pequeñito. Aumenta la probabilidad de descubrir las causas. Hay mayor probabilidad, ¿no?, de descubrir. Voy moviendo, observando todas las zonas y transmito in situ. En el mismo sitio ya voy transmitiendo la información, no estoy lejos. En cambio, tiene unas desventajas o inconvenientes. La observación no es continua, sino que me voy moviendo. El área de observación es limitada. No a todos los sitios puedo acceder con vehículos y es más costoso que la vigilancia terrestre fija. Pues bueno, gasoil, mantenimiento de vehículos, etcétera, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Respecto a la vigilancia aérea, que es otro tipo de vigilancia, pues utilizamos aviones ligeros o helicópteros. El objetivo es cubrir grandes superficies y complementa evidentemente la vigilancia fija y la móvil que he comentado anteriormente, ya que cubre áreas que estas pues no pueden alcanzar. Tiene como todo ventajas e inconvenientes o desventajas. Respecto a las ventajas, pues cubrimos una amplia superficie, es flexible, muy flexible, se pueden variar las rutas, también ofrecemos la información in situ, estamos moviéndonos en el mismo sitio donde está el incendio y recabamos la información y la transmitimos. Podemos actuar, tener un primer ataque hacia el incendio y también posibilidad de coordinar los medios aéreos, ¿vale? Ir coordinando ya que tenemos una visual mucho más efectiva. Respecto a las desventajas, pues es una vigilancia interrumpida, ya que hay que repostar y por las noches pues no podemos ir con estos medios, con las avionetas y demás. Nos condicionan las condiciones meteorológicas, ¿vale? Y es mucho más costoso, evidentemente, que una torre fija o un vehículo. El último apartado de vigilancia, teníamos otros sistemas, por ejemplo, televisión en circuito cerrado, donde tenemos cámaras de televisión en torres fijas, un sistema de transmisión de imágenes tipo microondas, fibra óptica, etcétera, y un centro de control donde recibimos y procesamos las imágenes. También podemos detectar por infrarrojos, donde se detectan las radiaciones energéticas, es decir, las temperaturas. A través de las diferentes temperaturas detectamos con los infrarrojos. Detector de infrarrojos, analizador, transmisión de datos, un sistema de control, etcétera. Pero como sabemos, todo esto es caro. Y la ventaja es que es eficaz en días de mala visibilidad y de noche, ¿vale? Porque detectamos muy bien pues todas las temperaturas, infrarrojos y demás. Detección con rayos láser es otra opción. Se emite un rayo láser en una dirección y cuando atraviesa una columna de humo, una parte reflejada al emisor, al que emite ese rayo láser. Mide el tiempo de emisión y el de retorno y calcula la distancia al foco donde está el incendio. Ahora pasaríamos a las fases de la vigilancia. Hay diversas fases, lo tenemos aquí en negrita. Detección, es el tiempo de detección, debe ser, bueno, comentar que debe ser el mínimo posible, ¿no?, para que el incendio no se produzca y se agrave. La localización es la siguiente fase, es decir, situar ese incendio donde está, o bien situando las coordenadas, nombre del paraje o posición en la cuadrícula del mapa. Luego transmitir la información a la central de operaciones de forma clara y sencilla. Es decir, hay que comunicar la localización, el tipo de combustible, los accesos con sus coordenadas, cómo se comporta el fuego, la dirección del fuego, la intensidad del fuego, del viento, etcétera. Si tenemos otra información complementaria también hay que transmitirla y reflejarlo todo en el libro de incidencias o estadio diario. Ahora vamos a hablar de los métodos de observación. Hay diversos métodos. El método panorámico, como podemos ver en la fotografía más o menos. Cada vigilante controla, se vería mejor, ¿vale? Una panorámica 360 grados, no 180. Es apropiado para grandes superficies y muy uniformes, donde desde arriba lo vemos perfectamente, ¿vale? Serían 360 grados, recuerdo. Método sistemático o por sectores, donde el territorio lo dividimos en sectores menores de 360 grados, ya no como el anterior. Haríamos un recorrido en zigzag hasta llegar a la línea del horizonte
y se centra más la atención en sectores determinados, ¿vale? Por eso dividimos en sectores, por zonas que queramos controlar más. El siguiente apartado hablaremos de localización en el terreno de un foco e identificación en el mapa. ¿Cómo lo localizo y lo identifico en el mapa, ¿vale? La localización de la alarma se puede realizar de tres formas. Primero tenemos el método convencional, que es donde indicamos el nombre del lugar, y ahí tendríamos que conocer bien el terreno, interpretar bien mapas y planos, etcétera. Ese es el método convencional. El método geográfico se localiza a través del rumbo, ¿vale? Podemos ver la lidada, como he comentado en el glosario, desde la posición del punto de vigilancia o con brújula también, y la distancia aproximada o a partir de dos rumbos, como he dicho, de dos estaciones fijas, por ejemplo. ¿Vale? Recuerdo otra vez, se localiza a través del rumbo, es decir, la dirección, desde la posición del punto de vigilancia, mediante la lidada o brújula y también por la distancia aproximada o a partir de dos rumbos. Y por último, el método mixto, que el puesto de vigilancia posee una foto con una escala horizontal, donde tenemos los rumbos en esta escala horizontal, y en vertical con letras. El vigilante sitúa en la foto el foco y transmite las coordenadas, tanto de la coordenada de la escala horizontal como vertical, ¿vale? Las dos coordenadas, al centro de coordinación, para que tenga todos los datos. Respecto a la clasificación e identificación de la alarma por el color del humo, vamos a hablar primero de los tipos de alarmas, y una primera clasificación es según su origen, ¿vale? Hablaríamos de una falsa alarma si tenemos nubes de polvo, remolinos de aire, etcétera. Hablaremos de quemas controladas cuando hay quemas autorizadas, que debemos de tener un permiso y tener constancia de ello. Alarmas localizadas, que son humos que salen de vez en cuando del mismo lugar, como quema de basureros, chimeneas, todo esto debe estar claro. Y ya alarmas como posibles humos de un incendio forestal, ¿vale? Falsa alarma, quemas controladas y localizadas, deberían estar todo eso localizado, y las alarmas propiamente dichas. Ahora hablaríamos según el color del humo, ¿no? Si es blanco, hablamos de combustibles ligeros como pastizales, cereales, hierba, etcétera. Si es gris claro, serían combustibles tipo medio, como matorral y arbustos dispersos. Y si es gris oscuro, combustibles pesados, como matorrales grandes, densos, etcétera. Cuando el color es amarillo, tenemos especies resinosas. Y si es negro, esto nos dice que hay una combustión lenta de mucho combustible con insuficiente oxígeno. Y si aumenta el oxígeno, puede ser explosivo y muy peligroso. Si ya no nos referimos al color, sino que hablamos de textura, hablaremos de ligera y densa. En el caso de ligera es porque hay poco combustible y disperso, y densa es porque hay mucho combustible, humo espeso, combustión intensa, con mucho más peligro. Según la forma de la columna del humo, la columna es dispersa cuando hay estabilidad atmosférica, es tumbada cuando existe viento y es recta cuando no hay viento y hay una inestabilidad atmosférica. En el siguiente punto, sobre vehículos y aeronaves de vigilancia y primer ataque, podemos ver el equipamiento que debe de reunir los vehículos y aeronaves de primer ataque, ¿vale? En el tema de vehículos todoterreno, pues el chasis todoterreno tipo cabina-caja, pick-up, el módulo de extinción, deberíamos de llevar un depósito de agua de 400-500 litros o mayor, la motobomba y mangueras, y luego herramientas de extinción como por ejemplo los batefuegos, que podemos observar en la imagen de abajo. En las dos imágenes podemos ver la herramienta y luego unos usuarios pues utilizando los batefuegos para intentar sofocar. Y luego los EPIs de los componentes del equipo de vigilancia, ¿no? Respecto a las aeronaves, pues tener el depósito, el ibalde, donde cargamos el agua, y retardantes, espumantes, etcétera, ¿no? Respecto a las infraestructuras de vigilancia y detección, pues si hablamos de torres de vigilancia, pues tienen mayor visibilidad que las casetas, son más caras, ¿no?, que las casetas, tienen mayor impacto ambiental, evidentemente, que las casetas, y estas las utilizamos cuando se quiere tener una mayor visibilidad reduciendo áreas ciegas. Tiene mayor impacto, es más caro, pero bueno, queremos ver mejor, ¿no?, visualizar mejor. También cuando tenemos terrenos llanos o poco accidentados, pues aprovechamos, levantamos la torre y se ve mejor. Y luego puntos rodeados de arbolado para vigilar en altura. En cambio, las casetas se utilizan en el resto de situaciones, como vemos en la imagen inferior derecha. La ubicación de los puestos de vigilancia depende de varios factores, como la importancia del área que queremos proteger, el riesgo de incendio que haya en esa zona, las condiciones orográficas de la zona. En terrenos accidentados, pues mayor número de puestos. ¿Por qué? Porque hay más áreas ciegas. Tenemos que poner más casetas o torres, etcétera, ¿no?
o utilizar otros medios. Depende de la visibilidad que haya en esa zona. Hay mayor visibilidad en dirección al sol que de espaldas a él. ¿Y qué requisitos a la hora de construir tenemos? Tener sistemas contra descargas eléctricas producidas por rayos. Por ejemplo, debemos de tener pararrayos, tomas de tierra, etcétera. Que hayan buenas condiciones de habitabilidad y medidas de seguridad para el personal que trabaja en ellas, que puedan estar bien dentro. Intentar minimizar el impacto visual, es decir, utilizar madera, no hormigón, por ejemplo, y cuidar los diseños de antenas, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, etcétera. Y los accesos según las normas de impacto ambiental. Respecto al apartado siguiente de equipos y herramientas de vigilancia y detección, decir que en el puesto de vigilancia debemos de tener prismáticos, sistemas de comunicación, ya sea radiotransmisión, telefonía móvil, sistemas de localización como la lidada, la brújula, respecto a la cartografía, evidentemente los mapas y el libro de diario de incidencias donde iremos anotando todo. Respecto a los equipos de vigilancia móviles, pues prismáticos, mapas, emisora portátil, EPIs, equipos de protección individual, etcétera. Además, en los vehículos, una emisora móvil y herramientas para extinguir en primer ataque, por ejemplo, batefuegos, palas, etcétera, como hemos visto en la imagen anterior. Y en las aeronaves, pues GPS, cámaras de televisión, detectores infrarrojos, etcétera. Siguiente apartado, hablaremos de situaciones de riesgo que provocan incendios forestales. Hay que hacer un estudio en cada comarca o región de qué causas, qué zonas y qué épocas hay incendios, ¿no? Con esta información tomaremos unas medidas de prevención y elaboraremos mapas de causalidades. Así obtendremos los lugares más conflictivos y las relaciones que tienen estos con los seres humanos, con el factor humano, con la estación, la estacionalidad o la periodicidad. Y hablaremos, por tanto, clasificación de situaciones de riesgo. Tendremos varios tipos de situaciones de riesgo, como por ejemplo los trabajos forestales y agrícolas, aquí hay riesgos, en áreas recreativas evidentemente también, a la hora de vertir residuos sólidos, en apicultura, en caza, urbanizaciones que hayan en zonas forestales, las líneas eléctricas, como hemos comentado anteriormente, vías de comunicación por donde pasan los vehículos, ganadería, quema de residuos, fuegos artificiales, etcétera. Y ahora iremos nombrando todas estas. Respecto a los trabajos forestales, las situaciones de riesgo más comunes son los choques de elementos metálicos con objetos y produzcan chispas, como las motosierras, desbrozadoras, pala de tractor de cadenas, etc. El encendido de maquinaria en lugar de repostaje, que pueda contactar el combustible con alguna chispa, grandes acumulaciones de restos de cortas, apilado de madera, apilado de subproductos como biomasa o corcho. Todo esto son situaciones de riesgo comunes. En áreas recreativas debemos de tomar las siguientes medidas: eliminar el matorral y combustible fino alrededor de las cocinas o barbacoas, establecer un cortafuegos perimetral y que hayan contenedores y recoger frecuentemente la basura. Respecto a vertidos sólidos, depositar en vertederos controlados. Y las situaciones más comunes de quema de vertidos tenemos que se producen en épocas de alto riesgo, provocando falsas alarmas a veces, hay que llevar cuidado en esto. Cuando hay muchos incendios, pueden provocar que incendios de mayor peligro estén desatendidos debido a estas situaciones de vertidos, y las quemas pueden escaparse propagándose el fuego sin control. Hay que llevar mucho cuidado. En apicultura, la recolecta y asentamiento de enjambres suele coincidir con épocas de mayor incendio. Y hay que llevar cuidado con los ahumadores, como hemos comentado anteriormente. Sin las medidas de prevención, pues se provocan incendios. ¿Qué medidas podemos llevar a cabo en apicultura? Pues que haya una faja perimetral de al menos 2 metros alrededor de las colmenas, tener un extintor o mochila de extinción en el momento del ahumado, eso debe ser obligatorio, un seguro de responsabilidad civil del propietario y el ahumador en recipiente metálico hermético. El siguiente caso hablaremos de la caza y nombrar una serie de indicadores de posibles situaciones de riesgo. La presencia, por ejemplo, de densos matorrales dificultan la caza. Daños en cultivos agrícolas producidos por especies cinegéticas, sobre todo las de caza mayor. Conflictos que hay entre propietarios de terrenos cinegéticos. Ampliaciones de terrenos cinegéticos que afectan a terrenos libres, etc. Estos podrían ser situaciones de riesgo. Ahora hablaremos de las urbanizaciones que hay en zonas forestales. Los incendios en estas zonas son muy difíciles de controlar porque hay vegetación y otros materiales distintos a los del monte. Están próximos a zonas habitadas
Y hay una mala planificación de las urbanizaciones, por ejemplo, a veces hay carreteras estrechas, falta de bocas de riego, inexistencia de franjas perimetrales sin vegetación, etcétera. Por tanto, es necesario un plan de autoprotección de esa urbanización. Establecer un perímetro de seguridad, un cortafuegos o faja auxiliar, que hayan vías de acceso para los medios de extinción, evitar pendientes fuertes del terreno, separación mínima entre viviendas, etcétera. Respecto a las líneas eléctricas, vamos a nombrar las siguientes situaciones de riesgo. En primer lugar, la mala conservación de la faja de seguridad. A veces las compañías eléctricas deben mantenerla limpia de vegetación siempre, deben de estar al día. Luego, deficiencias en la conservación del tendido eléctrico, por ejemplo, contacto entre conductores, rotura de conductores o de aisladores, etcétera. Deterioro de tomas de tierra, etcétera. En vías de comunicación, ¿qué situaciones de riesgo? Por ejemplo, se lanzan colillas u otros objetos pues bueno, a la carretera y demás, a la vía. La mayoría de incendios intencionados se producen en zonas próximas a lugares de actividad humana, como son las carreteras. Y pues a través de estas vías pues es fácil huir, ¿no? Cuando es intencionado, pues estas personas huyen rápidamente. Con respecto a la ganadería, llevar cuidado con la quema de pastos o matorrales para mejorar el aprovechamiento del ganado. Los incendios cíclicos, que se queman las mismas zonas cada cierto tiempo, llevar cuidado con esto. Quema de residuos. Aquí hablaremos de los escapes de quemas de residuos generan incendios. Para quemar residuos se debe tener la autorización pertinente y se debe cumplir con las medidas de prevención obligatorias. Y ahora pasaremos a los trabajos agrícolas. El uso de la maquinaria agrícola provoca chispas en ocasiones, sobre todo en épocas de sequía y baja humedad relativa, como son el uso de las cosechadoras, empacadoras, recolectoras, trituradoras, etc. Respecto a los fuegos artificiales, sobre todo en zonas rurales hay más combustible, llevar cuidado en estas zonas y evidentemente se requiere autorización. Otro tipo de situaciones, pues los accidentes aéreos, erupciones volcánicas, explosiones controladas, fobias animales, lugares frecuentados por parejas, aerogeneradores, hay mil tipos de situaciones, ¿no? Pero aquí hemos nombrado las más habituales. El apartado siguiente, respecto a informes sobre trabajos y rendimientos de las actividades de vigilancia y detección de incendios, decir que se elaborará un informe que deje constancia del peligro de alguna actividad y se propondrán siempre mejoras y alternativas para atenuar ese riesgo. Los puntos que debe tener ese informe, que debe dejar constancia, son los siguientes: los antecedentes que sepamos, la localización, descripción, normativa legal, el propietario, en este caso se le comunica al propietario, las alternativas que se le comunican también al propietario y la estimación del peligro en los 3 niveles, si es bajo, medio y alto. Se irá revisando periódicamente estas situaciones de riesgo detectadas y en caso de no cumplimiento se informa al organismo forestal para que tome medidas. Y respecto a la normativa específica de vigilancia y detección de incendios forestales, nombraremos la Ley de Montes y sus modificaciones y las leyes de las distintas comunidades autónomas. Tenemos los planes autonómicos que los publica anualmente cada comunidad y se enumeran aquí las funciones de los responsables de vigilancia y detección. Y aquí damos por finalizada la unidad y quedamos a disposición de las dudas pertinentes en la siguiente clase.